Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy. Hugo, que es nuestro invitado, qué bueno tenerte aquí. Carlos Díaz, nuestro gerente general, también qué bueno que nos Un gustazo estar acompañen. aquí nuevamente contigo Hoy conversando. estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido de esta invitación y esperamos tener una conversación muy agradable para quienes no tengo el gusto de conocer o no tenemos el gusto de conocer. Este es Zona Segura, mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas y estamos en conversatorios para la sostenibilidad empresarial, un espacio que nos hemos pactado, un grupo de profesionales haciendo una comunidad de conocimiento alrededor de los temas de gestión de riesgos, gestión de oportunidades, continuidad de negocio y sostenibilidad empresarial, y que nos hemos propuesto desde el inicio de la pandemia, en mediados del primer trimestre del año inmediatamente anterior, compartir con personas expertas o inquietos por los temas de gestión de riesgos y que hacen parte de nuestro colegaje. Somos amigos, somos colegas, somos colaboradores, somos coequiperos a veces en nuestros proyectos, y que hoy nos reunimos para conversar como todos los jueves a las 5 de la tarde. Veo gente que hace rato no veía y que nos alegra mucho ver. Perdón, Hugo, yo saludo a Aristides Mucio, que estoy muy feliz de verlo aquí porque Aristides estuvo pasando por un estado de salud difícil, y verlo aliviado nos alegra muchísimo. Qué bueno verte, Aristides. ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias. Aquí tratando de reintegrarme. Qué bueno, bien, qué felicidad verte. Ya estamos todos listos. Está Hugo Armando Guzmán Useche, nuestro invitado. Está Carlos Eduardo Díaz, nuestro gerente general. Está que desde hasta Carlos Santa Cruz nos acompaña desde Paraguay. Hay un grupo muy interesante de personas de diferentes latitudes, desde Colombia, desde Venezuela, desde España, desde México, desde Perú. Entonces, vamos a empezar esta conversación rápido, pero quiero que Carlos Eduardo Díaz, que es nuestro gerente general, pues le eche una saludada también a Hugo antes de que empecemos nuestra conversación. Muchas Ángela gracias, Torres nos Carlos. está Una diciendo que nos feliz tarde está para visitando todos. desde Paraguay. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación a lo que, como decía Carlos, nos hemos dedicado cada uno de los jueves desde marzo del 2020 a compartir un espacio en una comunidad de conocimiento para transmitir inquietudes y expertise de diferentes colegas de diferentes países alrededor de sembrar el evangelio del tema de gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de crisis y gestión de oportunidades. Bienvenido, ingeniero Hugo, una vez más un gusto saludarlo, gracias por atender la invitación y bueno, nada, la gloria es suya, adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Hugo, qué bueno. Uno de los motivos que nos reúne aquí es esta no me va a dejar mirar. Ah, bueno, tú lo puedes mostrar más fácil. Que nos convoca hoy en este especial es porque Hugo Guzmán, que es un ingeniero conocido, dedicado, profesor, investigador, se atrevió a lo que muchas veces yo siento una profunda envidia por él. Se atrevió a incurrir en prosa y escribir un libro sobre administración de riesgos y seguros. Y lo dio por título La revolución de los riesgos.
Y hoy vamos a hablar sobre el libro, pero más que el libro vamos a conversar sobre temas de administración de riesgos y seguros. Está claro que la conversación es entre ustedes y Hugo. Yo simplemente induzco unas preguntas y Hugo me la responde, pero a Aristides, a Carlos, a Danilo, a Jairon, a Jason, a Jessica, a Mercedes, a todos los que nos acompañan hoy, siéntanse en la absoluta tranquilidad de levantar la manito en ese espacio que hay al lado del micrófono, levantar la manito cuando quieran intervenir. Y esta conversación es de ustedes con nuestro invitado. Yo simplemente empiezo por inducir algunas preguntas a partir de la lectura del libro. O sea, yo me leí y me releí este libro con mucha satisfacción y quiero empezar, Hugo, con tu saludo y luego hacerte una primera pregunta. Carlos, no, yo la verdad súper agradecido de verdad por la invitación, por permitirme estar acá una vez más. Precisamente el año pasado, en medio de la pandemia, hablábamos precisamente de cómo la educación o bueno, el papel de la educación en estos tiempos de pandemia, cuando todavía estábamos muy guardaditos, todavía no estábamos tanto en la calle y todavía teníamos que cuidarnos. Y ahora pues este libro que de verdad que ya tienes en tu poder y que ha sido pues el fruto de muchos años de estudio, de investigación, pues obviamente también algunos apuntes de la experiencia que da el poder tratar estos temas con diferentes personas en el aula y fuera de ella. Yo la verdad muy contento de que podamos conversar y como siempre te he dicho, a mí me encanta hablar de esto me brota por las venas, me sale felicidad, eso me salen letreros y me quedo callado, así que yo encantado, encantado y adelante, ya saben, lo que necesiten, lo que quieran preguntar, que aquí alguna respuesta le damos seguro. Lo que que no nos zapamos nos queda de tema para el próximo libro. Eso, Bueno, aquí tengo para anotar todo lo que me pregunten que no sepa. Hugo, mira, en la introducción de tu libro, tú haces un prólogo bien interesante como todo buen escritor, pero llegas a un punto en donde tú lo que planteas es muchas preguntas que te llevaron a escribir, ¿cierto? Es que el deseo del escritor de decir, yo voy a meterme en este tema y lo voy a desarrollar y lo voy a llevar como un proyecto hasta el final. Pero quiero detenerme en un concepto muy especial, en un párrafo de tu prólogo, que dice así, en el marketing y desde un departamento comercial, ¿qué pasa cuando una persona no sabe de riesgos? Que una persona que no sabe de riesgos le pide a otra que tampoco sabe de riesgos que venda pólizas de seguros. Y eso refleja una realidad muy nuestra y muy de la industria. Nos enfrentamos muchas veces a compradores de seguros que no conocen de seguros y administradores de riesgos que administran también los riesgos que no saben de seguros también. Eh, Empezamos por eso. El desconocimiento y el marketing de esto que hoy nos llena y es administración de riesgos, gestión de seguros. Empecemos por hablar. ¿Cuál fue tu reto en escribir ese libro y especialmente hablar sobre esas preguntas? Pues Carlos, la verdad es que cuando yo empecé con este tema hace ya varios años, ya creo que ya cumplí más de 10 años trabajando en este tema de riesgos, yo llegaba a las fiestas y a las reuniones y me preguntaban, Hugo, ¿a qué te dedicas? Yo acababa de desempacarme, de desembarcar, pues, por decirlo de un modo, de venir de España, de estudiar riesgos y seguros. Y yo llegué así con esa cultura, pues, metida en la cabeza y la gente me preguntaba, Hugo, ¿a qué te dedicas? Y yo decía, a administración de riesgos y seguros. Y la gente se me quedaba mirando así como, ¿qué más te pregunto? O sea, ya me mataste, ya no tengo más nada que preguntar. ¿Cómo está tu familia? O sea, ya de uno me cambiaba el tema.
Y yo decía, no, yo tengo que cambiar el discurso, yo no puedo llegar a la gente y arremeterla contra un concepto que no sabe. Y yo decía, no, o sea, y pasaron años, te garantizo que pasaron años de los cuales yo no podía técnicamente decir o cambiar el sistema, o sea, tenía que decir administración de riesgo y seguro porque era lo que hacía. Y entonces el ejercicio del libro nace hace varios años, porque en algún momento lo pensé, incluso algún estudiante me dijo, Hugo, ¿por qué no escribes lo que estás contándonos? Y yo dije, ve, sí, pero Hugo, quiero que nos lo cuentes con unas palabras que sean un poco más castizas, más aterrizadas, más sencillas, más... Entonces yo dije, pues preguntemos, voy a empezar a preguntarme cómo le pregunto a la gente cómo comprende el concepto de riesgo y cómo lo aplica. Y empieza uno a jugar con esas preguntas y empieza a hacérselas a sus estudiantes, a sus clientes, empieza a hacérselas a su familia. Mi esposa se reía cuando yo trataba de hablar sin técnica el tema de riesgos porque decía, no te entiendo de qué estás hablando. Entonces, eso fue un tema de ir, volver, regresar, cambiar la metodología, volver, cambiar el sistema, volverlo mucho más práctico, hacer que tuviese un impacto en cada una de las personas con las cuales charlaba. Por eso la palabra la revolución, porque es cambiar el chip, es decir, hombre, la palabra riesgo no es tan complicada de lo que uno creía y tras del hecho no es complicada y la tienes en tu vida todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas, dependiendo de todas las decisiones que tomas. Entonces, partiendo de ese concepto como que, ok, ya encontré más o menos la forma para contar a la gente a qué me dedico y ahora a mí me preguntan, ¿no? ¿A qué te dedico? No, yo te ayudo a cambiarte la vida con base en objetivos. Objetivo. Ok, objetivos. Algunos me toca cambiar la palabra objetivos y me toca decirle metas, pero por lo menos funciona. Y de esa manera como que llaman más la atención y como que la persona se queda viendo y te dice, ok, qué chévere, tú me ayudas a alcanzar metas. Yo le digo, claro. ¿Y cómo? No, pues lo hago basado en la administración de riesgos. Y ahí empieza una charla totalmente diferente en la cual ya las personas como que conectan un poquito más con el concepto. Y precisamente ese espacio que leíste de marketing, es lo que pasa en las compañías aseguradoras, que muchas veces el personaje es un duro en marketing, es un teso, o sea, tú le pides que te haga una campaña publicitaria para un producto o un servicio y te lo saca, o sea, son gente que yo respeto muchísimo, pero que cuando le dicen, oiga, pero es que es un producto de riesgos, un producto que tenga cobertura dentro de una póliza de seguros, la persona queda, no, pues démosle un auxilio odontológico. No, espérate, es que eso no es riesgo. No, pues hagámosle lo de la llanta, ya despinchémosle la llanta. No, eso tampoco es una cobertura en la póliza de seguros. Entonces, hagámosle algo a la cara, no sé, mejorémosle algo. No, tampoco. Ese ejercicio, ese juego de tú meterte en el cuento de riesgo hace que la cosa se vuelve un poquito más complicada para estas personas y no es culpa de ellos, tú lo decías al principio, es simple y llanamente meternos en el cuento de que primero es el riesgo y luego es la póliza de seguros. Primero yo estudio el riesgo y luego determino qué otras coberturas le puedo dar a un cliente con base en las características que tiene una póliza de seguros. Eso más o menos así como a grandes rasgos lo que, para responderte así la pregunta rápidamente. Ahí habla un tema bien simpático porque yo me estoy disfrutando, tú sabes que yo soy lector así, come letra, y me estoy disfrutando mucho El arte de pensar de Rolf Doehly. Y Rolf Doehly habla sobre riesgo cero. De hecho, el libro habla sobre los sesgos que tenemos y de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? De la toma de decisiones, los riesgos y en el tema de riesgos, pero tengo un espacio que tú también lo abordaste. Yo, para crear expectativa por tu libro, porque si no va a terminar leyendo el libro en el espacio y no, y la idea es que la gente lo busque. Voy a leer el de Doehly. Doehly dice alrededor del riesgo cero, que esa es la utopía, ¿no? Entonces dice, nos atrae como a la luz a los mosquitos y solemos estar dispuestos a invertir grandes sumas de dinero para retirar completamente del planeta un mínimo de riesgo residual. Es casi en casi todos los casos se podría haber invertido mejor ese dinero para lograr una reducción mucho mayor de otros riesgos. Este error en la toma de decisiones se denomina sesgo del riesgo cero, uno de los tantos sesgos.
tú abordas el tema en tu libro. Riesgo cero. Quisiéramos llegar a eso, es una utopía, pero es una utopía que hay que buscar. O sea, yo siento que muchas veces ante la frustración, ante la imposibilidad de llegar allá, como que nos vencemos en la batalla. Tú lo planteas en el libro, dices, hay que hacer y hay que trabajar. Háblanos un poco de ese tema. Pues sí, Carlos, ahí es bien interesante el tema del riesgo cero. Creo que incluso tu autor es una de las personas que dice que el riesgo cero no existe. ¿No existe? Sí. Entonces, y yo respeto muchísimo esa posición, pero todo matemáticamente es probable de comprobar. ¿Listo? Pues, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente realmente está en que nosotros hacemos supuestos a futuro. ¿Sí? Bajo esos supuestos. Espérate que vamos a ponerle el silencio a Freddy, que tiene... Esos supuestos a futuro nos hacen pensar en diferentes consecuencias de un hecho que no sabemos siquiera si se nos va a presentar. Entonces, yo lo que trato de hacer en el libro es poner ejemplos de diferentes riesgos y hacer preguntas. Mantengo la misma metodología dentro de todo el libro. Y voy a tratar un ejemplo de los que pongo en el libro. Yo digo, listo, tú tienes una bodega repleta de cosas que a la gente le gustaría robarse. A la gente que roba le gustaría robarse. Ahí está repleta. Entonces, el riesgo de sustracción está latente. ¿De acuerdo? No hay nada que hacer. Pero resulta que el día de mañana tu bodega está vacía. Ya no hay nada. O sea, pueda que se metan 10 ladrones a tu bodega, pero no se van a robar nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. Entonces, si yo me voy a la fórmula matemática de riesgo igual a impacto por probabilidad, la probabilidad sigue siendo existente, sigue estando. O sea, yo siempre voy a tener probabilidad de que se me metan a la bodega. Pero el riesgo es cero porque el impacto es cero, porque no hay nada que se roben. Entonces, matemáticamente yo puedo multiplicar cualquier número de probabilidad, 20%, 30, 50, 80, por cero y me da cero y punto. No hay nada que hacer, o sea, es cero. Riesgo de sustracción en una bodega vacía es cero, de como sea. Eso desde el punto de vista matemático. Ahora, Yo, en una conversación que hemos tenido muchas veces en un tema de la certificación de pensamiento basado en riesgos, yo pongo un ejemplo de un depósito de maderas en Tutunendo, Chocó. Para quienes no conocen Colombia, el Chocó es un departamento que queda al occidente, en el litoral pacífico. Es la zona lluviosa de mayor pluviosidad en el mundo. En el mundo, allá llueve a toda hora por un tema de un microclima. El caso es que fue un técnico de una compañía de seguros a valorar el riesgo de ese. Y entonces él decía, no, pues que tiene que poner una red contra incendios. Pero primero, no hay agua. Y segundo, la humedad es tan alta, pero tan alta que la probabilidad de que haya un incendio es muy bajita. Pues entonces ahí ya no es ni siquiera el cero, las cero mercancías, sino que las condiciones ambientales también bajan la probabilidad. Entonces estoy contigo. Es una utopía, pero depende de. Exacto, es que ese es el tema, ahí viene la utopía, porque es que resulta que los matemáticos me contradicen, o sea, yo estoy haciendo una afirmación, pero un matemático que sabe de probabilidades me va a decir, Hugo, estás equivocado, porque en probabilidades tú no solo analizas en un escenario un solo evento o un solo suceso. Esto es un experimento en el cual estamos conviviendo varias situaciones al mismo tiempo. Entonces yo puedo tener esa circunstancia del hurto y de los bienes, pero además yo puedo tener un tema allí de incendio, por ejemplo, y de pronto tengo malas instalaciones eléctricas y adicionalmente tengo otro riesgo de responsabilidad civil porque, no sé, hago fiestas allí en esa bodega vacía, no sé. El hecho es que cuando yo mezclo las probabilidades de ocurrencia de diferentes sucesos bajo un mismo escenario, con solo que uno de esos sucesos sea diferente de cero, inmediatamente es como si los demás existieran.
es una regla de la probabilidad, es una regla matemática que pues se cumple y por tanto pueden matemáticamente también demostrar que en un escenario en donde confluyen diferentes sucesos, con uno solo que existe entonces el riesgo. Y ya allí yo me quedo y digo, sí, claro, tienes la razón. Otra forma de explicarlo, Carlitos, y es, por ejemplo, cuando uno está haciendo los análisis o los planes de cuánto estás dispuesto a perder, cuando hablamos de apetito del riesgo. Y entonces la pregunta que te hacen es, ¿perder en qué sentido? ¿Perder plata? ¿Perder reputación? ¿Perder tiempo de trabajo? ¿Perder empleados? ¿Perder ventas? ¿Qué es lo que quieres analizar? Y desde ese punto de vista, el marco que yo estaba poniendo con la sustracción de cero en impacto, otro podría decirme, pero ¿cómo está tu imagen en el hecho de que alguien diga que se metieron a tu bodega? ¿Cómo quedas tú? Y uno dice, ah, ok, sí, claro, eso también puede pasar, que de pronto estoy generando un impacto por el lado de la reputación de mi empresa. O sea, ¿quién va a querer contratar conmigo si mis instalaciones son inseguras? O de pronto otro tipo de impacto en el sentido de, oye, ¿y tus vigilantes, ese servicio que prestas para el cuidado de los bienes, qué van a decir de tu sistema o tu servicio de seguridad si se te está metiendo la gente y no te das cuenta? Ah, ok, entonces uno de mis servicios particulares asociados a mi producto también se ve afectado. Entonces empiezan a jugar y ese riesgo cero vuelve a quedar en entredicho. Entonces es un depende, y como no lo tenemos claro, o sea, yo no puedo decir exactamente cuál va a ser tu impacto final. Es una serie de suposiciones. Entonces eso hace todavía más difícil el hecho de poder afirmar a ciencia cierta que tenemos riesgo cero, 100% cero. Hay un tema, Hugo, y es en el tema de las inspecciones, o sea, y lo que hacemos todos los días en las consultorías o lo que hacemos en los inspectores o los expertos en ingeniería de riesgos en las compañías de seguros o en los intermediarios. Y es, más allá de una inspección, es entender el modelo de negocio y el negocio, ¿cierto? La estrategia del negocio y el modelo del negocio del cliente para entender en ese contexto que tanto la norma nos repite, conozca el contexto, conozca el contexto. Una inspección no nos da contexto, ¿cierto? Es una cosa muy precaria para poder hacer una evaluación de riesgos. Hay que conocer más a profundidad o saber preguntarle al cliente para que nos dé información suficiente, pero eso es otro tema. Los seres humanos usamos la ordinalidad, la cardinalidad, la seriación y la ordenación para poder incorporar un concepto. O sea, los seres humanos, tú sabes que yo pues soy profesional del comportamiento y entonces en ese yo pienso en función de esquemas mentales y la gestión de riesgo es un tema de esquemas mentales y toma de decisiones. Por eso yo insisto en hablar sobre pensamiento basado en riesgo, porque es que hay que pensar en eso, ¿cierto? O sea, es una habilidad blanda que debe tener el ser humano, que ya no es tan blanda, es un poquitismo más dura, pero ¿a dónde va mi planteamiento? Y es, somos muy proclives porque lo necesitamos, lo tenemos en nuestro cerebro, para poder entender algo, lo ordenamos, ¿cierto? Lo tenemos que ordenar o lo tenemos que seriar o lo tenemos que ubicar en cardinalidad, lo tenemos que hacer. Entonces somos muy proclives a la clasificación de los riesgos. Tú en el libro hablas y expones varias taxonomías o clasificaciones del riesgo. Yo voy a lanzar una pregunta un poquitín atrevida y es eso de las taxonomías de los riesgos en en un mundo tan hiperconectado, tan lleno de dinámicas y de tendencias, si hay riesgos que se puedan meter dentro de un cajón y decir, esta es la clasificación. Eso no está como muy mandado a recoger. Me van a matar algunos porque estoy diciendo esto, pero en realidad, sácame de la duda. Eso viene de la sangre de docente que traigo dentro. Eso es imposible de obviar. Eso obligatoriamente tengo que pensar
en cómo organizar y hace parte de pronto también de mi ingeniería, ¿no? De que me enseñan desde que empecé a que tengo que organizar las cosas para poder comprenderlas, como tú lo decías. Yo creo que es bueno darle cierto orden a las cosas para que tú después puedas atacarlas de la misma manera ordenada. O sea, si nosotros disparamos para diferentes lados, nos queda como complicado de pronto llegar a hacer lógicamente un tratamiento para un riesgo o para varios riesgos que te puedes encontrar. Pero lo que o sea, yo digo que la clasificación hay que hacerla, independientemente de que uses la mía o usen otras que se encuentran en el mercado, creo que hay que hacerlas. Pero lo que creo también es que hay que generar con nuestros clientes o con las personas con las que trabajamos una metodología de clasificación que sea acorde a lo que esa persona piensa. Entonces yo puedo empezar diciéndote a ti, por ejemplo, Carlos, ven, cuéntame, haz un reguero acá, aprovéchame y haz un reguero de cosas que te preocupan de tu empresa. Y empezamos a anotar todo lo que se te ocurra, absolutamente todo lo que se te ocurra. Y cuando lleguemos ya como al 80, cuando ya 90%, cuando ya empiezas como a disvariar, como que ya no se te vienen fácil las preocupaciones, como que ya estás llegando a tu límite, entonces como empezar a organizarlas. De acuerdo, pues a lo que tú dijiste que me parece muy importante es, ¿qué es lo más importante para ti? De todas estas 20, 30, 50 cosas que se te ocurrieron, ¿qué es lo más importante para ti? Y luego vamos a mi clasificación. Y entonces organizamos los riesgos de acuerdo a qué es lo que tú quisieras proteger o qué no, porque una de las cosas que trato de decirle a la gente es, el riesgo no es solo cosas negativas, el riesgo también atrae cosas positivas. Entonces nos sentamos contigo en esa tercera fase y con base en mi clasificación empezamos a decir, bueno, esto es una amenaza, a esto no le gastes tanto tiempo porque no es necesario. Esto es un peligro, pilas, cuantifícalo, mas todavía no te desgastes tanto, porque aquí en estos dos que son tan parecidos al riesgo, hay muchas empresas que se gastan muchísimo dinero en ellos y yo creería que no es tan fuerte ese hecho. Tenemos es que mirar cuáles de toda esa lista son realmente riesgos. Y yo le digo a la persona, listo, estos son tus riesgos. En esto es donde nos tenemos que concentrar. Aquí es donde hay que gastarle fortuna si quieres, o no gastarle nada. Hay tratamientos a 0 pesos, pero busquemos la manera de las dos opciones. O lo potencializas, ese es el riesgo positivo, el riesgo de la oportunidad, que todavía hay gente que no lo cree, pero es así, existe. O el riesgo de la pérdida. Venga, busquemos alternativas para que no pierdas. Y allí, o si pierdes, pues que sea lo menos posible, o sea, que pierdas muy poquito, pero si tienes que perder, y entonces es en ese espacio de toda esa maraña de cantidades de cosas que se te pudieran haber ocurrido en nuestra conversación que definitivamente son asegurables. Eso quiere, la cuenta nos ha dado más o menos, y de pronto alguien en sala me puede dar una cifra diferente, esta nos salió hace unos 2 años aproximadamente, tal vez 3, donde decíamos solo el 14% de los riesgos empresariales son asegurables. 14%. O sea, ¿qué está pasando con el otro 86%? ¿Lo estamos desaprovechando? ¿Qué estamos haciendo con esos otros riesgos? Los duros en seguros me dicen, sí, Hugo, solo el 14% es asegurable, pero haz la cuenta cuáles son los más azarosos. Entonces se devuelve la torta y me dicen, el 14% de los riesgos empresariales son azarosos. Te pueden acabar un incendio, un terremoto, una explosión, una inundación, pueden acabar con tu empresa en una fracción de tiempo. Ok, claro, sí, tienes toda la razón. O sea, el otro 86% es manejable. Entonces, hay un mercado amplio. Entonces, mientras existan estas diferencias, mientras existan estas importancias, yo creo todavía vale la pena hacer una clasificación. Y hay otro motivo por lo cual yo también lo defiendo, y es que los tratamientos no son iguales en todos los riesgos. Hay tratamientos para riesgos financieros, hay tratamientos para riesgos de daños, hay tratamientos para riesgos no financieros. Es más, si tú te das cuenta, las metodologías de gestión de riesgos cambian de acuerdo al riesgo. Entonces, si tú te llegas a equivocar cogiendo una metodología de lavado de activos para atender un riesgo de daños por incendio, por ejemplo, pues como que las cosas de pronto lo logres, pero se te van a truncar, te lo van a dificultar. Entonces, toca, o sea, hay circunstancias, situaciones en las cuales lo mejor que uno puede hacer realmente es
clasificar los riesgos y buscar alternativas para tratarlos, positivos o negativos, bajo esa clasificación. Hacer esa taxonomía también implica otras cosas y es entender el origen y las consecuencias relativas a ese riesgo o a las interrelaciones que hay entre unos y otros. Yo recuerdo alguna vez hablaba con un empresario que dirigía una empresa de grasas comestibles y aceites. Y él me decía, Carlos, mi principal competidor es las empresas de ollas. Y yo decía, no entiendo. Y me dice, claro, en la medida en que se vuelvan mucho más sofisticados los epóxicos que le ponen a las ollas, los recubrimientos, los antiadherentes, menos margarina y menos aceite necesitan las señoras. Entonces, yo voy a tener que buscar otras oportunidades distintas de las margarinas y los aceites. Y es un ejemplo bien interesante porque aterrizamos en el tema de dónde están los riesgos. O sea, las taxonomías, yo no es que esté en contra de las taxonomías, pero las taxonomías nos las delimitan, les dan un marco que es para entenderlo. Yo lo sé porque es ordinalidad, cardinalidad, seriación, sí. Pero finalmente eso tiene que ir acompañado del tema de dónde están los riesgos. Tú tienes un capítulo entero en el libro que dice dónde están los riesgos. En Zona Segura hablamos desde hace 18 años sobre escenarios de riesgos. Y las simulaciones, Monte Carlo y todas las demás hablan de escenarios cuantitativos, pero a eso hay que incorporarle el tema de los escenarios cualitativos. Tú hablas en tu libro magistralmente sobre dónde están los riesgos. Hablemos un poquitito de eso. Vale, bueno, la verdad es bastante información allí, voy a tratar de resumirla en el menor No, tiempo es un posible. capítulo muy largo, yo sé, pero Sí, la verdad sí, pero yo hago una advertencia y eso lo hago con toda tranquilidad y es el hecho de que tú tengas objetivos es lo que te permite pensar en riesgos. O sea, una persona que no tiene objetivos difícilmente va a pensar en riesgos alguna vez en su vida. Entonces yo creo que, y es lo que decías ahorita del análisis de contexto y todo lo demás, es plantear cuál es el objetivo y desde el objetivo partir a identificar cuáles son los riesgos que pueden ayudarte a alcanzarlo o a reducir que lo puedas alcanzar, a detenerte en el proceso, ponerte lo más difícil. Y esas son las circunstancias de las cuales uno debe empezar a estudiar desde el objetivo mismo. El orden de la creación de una empresa, del emprendedor, para la gente que le gusta todo el tema de emprendimiento, del objetivo sale el tema de los procesos. O sea, tú construyes en tu organización procesos con el objetivo de alcanzar tus objetivos. O sea, cada proceso que tú te inventas en tu organización es porque tú dices, yo quiero alcanzar mi objetivo. Entonces, si mi objetivo, por poner un ejemplo cualquiera, es vender libros, yo quiero vender mi libro, La Revolución de los Riesgos, entonces voy a generar un proceso de ventas, ¿listo? Y en mi proceso de ventas yo tengo que pensar en diferentes aspectos que hay dentro de todo proceso. Entonces, que yo tengo que pensar en mi materia prima, en mis insumos, o sea, mis libros, para poderlos vender. Que tengo que pensar en esos recursos que necesito para las ventas. ¿Cuántas personas voy a usar? ¿Lo voy a vender yo solo? ¿Voy a tener un equipo de ventas súper sofisticado? ¿Voy a utilizar tecnología? ¿Voy a utilizar redes sociales? ¿Mi celular? ¿Qué es lo que voy a estar usando? ¿En dónde lo voy a vender? ¿Voy a ir a la tienda? ¿Voy a tener mi casa? ¿Dónde lo voy a vender? Y empiezo a hacer esa suma de recursos necesarios para yo poder vender mi libro. Y adicionalmente, ofrecer ciertas charlas, comunicaciones, diferentes metodologías de venta que me permitan que la gente me conozca y adicionalmente pueda promocionar el libro. Ese tipo de cosas se piensan, todas ellas ¿para qué? Para cumplir el objetivo de vender mi libro, La Revolución de los Riesgos. Entonces, en ese proceso como tal, yo tengo que mirar, listo, tengo 3 personas, ¿qué le puede pasar a esas personas? ¿Cómo les puedo ayudar para que me ayuden a vender? Y adicionalmente, ¿qué les puede pasar para que no vendan? Que lo voy a tener todo en mi casa. Todos los libros, los 1000 libros que tengo, todos en mi casa. Y hay un terremoto y se me cae la casa. ¿Qué pasa?
¿Qué pasaría? Los escenarios, empiezo a imaginarme esos escenarios de qué pasaría. Alguien está enamorado de mis libros, se me mete a la casa y se los lleva a todos, se lleva un 30%, 50%. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si después de esta charla ya no vendo 1000, vendo 1100? ¿Qué pasa con los otros 100? ¿De dónde los voy a sacar? ¿Cómo los voy a conseguir para cumplirle a mis futuros clientes? Todas esas circunstancias hacen que yo tenga que imaginarme diferentes escenarios y dentro de esos escenarios saber dónde me pueden afectar los riesgos. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo. O sea, siempre partiendo del objetivo. Ahora, cuando yo cumplo el proceso, yo tengo un factor adicional y es la satisfacción del cliente. Mi cliente tiene que estar satisfecho porque la idea no es vender 1000, ojalá fueran 2000, 5000, 1.000.000. Cuando yo tengo satisfecho a mi cliente, entonces mi cliente siempre va a querer conmigo. Y si mi cliente siempre va a querer conmigo, el tema es cómo hago yo para sostener a ese cliente y que quiera conmigo siempre. Y que no el día de mañana, lo que puede pasar de pronto en seguros, que te cambian. Ah, porque el precio es más bajo, que porque te ofrecieron un pollo, que porque te dijeron que íbamos a salir, yo no sé, en cine, que porque, no sé, lo que sea. ¿Cómo haces tú para que ese cliente se mantenga contigo? Entonces, si te das cuenta, dentro de toda la organización prácticamente lo dije todo. Esto tiene que ver con las personas con las que estás trabajando, los bienes que estás utilizando, las circunstancias que estás viviendo, cómo está el mercado, cómo está el donde tú estás ubicado. O sea, hay muchísimas cosas en las cuales uno tiene que pensar. Y el libro te invita precisamente a eso, a que te lo preguntes. Y te doy tips, o sea, te lanzo muchas preguntas, porque como no sé exactamente, bueno, yo con Carlos, nosotros dos podemos decir, trabajamos en temas de riesgos y sabemos en dónde nos movemos más o menos. Y puedo hacerte preguntas específicas con respecto a nuestro negocio. Pero si me llega un vendedor de lavadoras o de estufas, o me llega una persona que trabaja vidrio para hacer botellas, pues las preguntas ya pueden ser otras. Y tengo que avivar ese sentido de, tengo que aprender de los riesgos que están directamente asociados a mi operación particular. Y que ojalá esas preguntas le ayuden en ese cometido. Eso es lo que tratamos para poder encontrar esos riesgos. De otra manera, yo creo que es muy complicado. Ahora, en la transversalidad de la comprensión de esos riesgos, como lo expresas en el libro, hay un tema que de pronto queda como en el aire. Y es, no, digamos que en el ambiente, no en el aire, queda en el ambiente y es, si yo gestiono riesgos de cadena de suministro, son concomitantes con los riesgos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Son conexos. Si yo tengo cadena de suministro y tengo riesgos ambientales, son conexos. A veces los comparten tratamientos, pero los escenarios son distintos porque los escenarios de impacto son diferentes. Poníamos alguna vez un ejemplo y decíamos a una microtienda de una cadena de retail grande, si al de la microtienda que pertenece a esa cadena de retail se le roban los 15 jamones que tiene en la exhibición, pues para él es desabastecimiento. Para el director central de la cadena de retail eso no significa absolutamente nada. Pero para el administrador de ese punto de venta es una cosa sensible porque quedar desabastecido de jamón implica que después no le compren las arepas o no le compren el queso porque se van a otra parte donde se van a encontrar todo. Eh, Son temas de tendencias y en ese entendido, ver los riesgos en ese contexto de escenarios, a veces no alcanzamos a visualizarlos así. Tú lo dices, pero ¿cómo hacer para poder tener una perspectiva mucho más amplia? Primero lean el libro, o sea, se lo recomiendo. Lean Sí, el no, pues libro obvio, porque ya se van a no, tener un montón de ideas. no nos vamos a contar el libro completo, pues eso está Mira, bien. yo creo que, Carlos, y me corrige si me equivoco, pero a pesar de la experiencia que podamos tener en temas de riesgos, a veces nos podemos quedar cortos. La realidad vence la ficción.
Lo que nosotros hacemos generalmente es buscar escenarios de empresas o de contextos similares a en lo que estamos. Eso sería lo primero, hacer unos comparativos de escenarios con respecto a hechos que ya han pasado en el pasado. Y ese es un lío, porque pues, nos basamos en decisiones pasadas para tomar decisiones a futuro. Pero bueno, esa puede ser una forma de ampliar un poco el pensamiento que tenemos como riesgos. Esta es una buena parte que abordo en el libro y se trata precisamente de qué haces cuando tú estás abriendo una empresa y es tu primer día y tú dices, yo no tengo riesgos. ¿Por qué? Porque acabo de abrir. ¿Cómo que no tienes riesgos? Claro que los tienes, lo que pasa es que no lo sabes. Entonces, la primera apertura es esa, compararte con el mercado, qué es lo que hay en el mercado y qué en cuestión de riesgo ya ha pasado. Esa es una opción. La segunda opción que yo siempre recomendaré es leer. Hay muchísima bibliografía de diferentes temas particulares asociados a sus emprendimientos, a sus empresas, a sus negocios, a sus modelos de negocio. Y esas lecturas también te aportan a abrir un poco la mente con respecto a los diferentes contextos asociados a riesgo. Eso es bien importante. 3, yo recomendaría siempre buscar un experto. Siempre hay expertos para los diferentes temas. Yo rayo un poquito entre el consultor y el asesor, ¿sí? Porque a veces se nos va la mano a los consultores porque pues en el punto de consultor a veces creemos que nos las sabemos todas y tratamos pues de enseñar desde que nos las sabemos todas. El asesor es una persona como que te acompaña más, escucha más y te puede dar la razón o de pronto no, depende obviamente en los aspectos que estemos analizando. Esa es una opción también bastante viable. El tema de las inspecciones de riesgos es muy importante. A mí me preocupa muchísimo es lo sesgada que pueda estar una inspección de riesgos porque estamos acostumbrados en el sector asegurador a que las inspecciones de riesgos están encaminadas a encontrar riesgos asegurables. Y yo lo digo también en el libro, las personas que tienen empresa no necesariamente están pensando en el incendio, están pensando en vender más, en hacer más, en lograr más, en ser mejores. Entonces eso a veces no tiene nada que ver con una inundación o con un granizo, eso son otras cosas. Están pensando es en el riesgo como tal que puede afectar su objetivo particular. Eso también sería para mí bastante importante para ampliar un poco el pensamiento en función de escenarios. Y una metodología que siempre me ha encantado y que siempre recomendaré y que la encuentran en diferentes metodologías es la lluvia de ideas. La verdad, el tema de la interdisciplinariedad y la integralidad, porque la integralidad quiere decir que todos dentro de una empresa tenemos que tener pensamiento en riesgos. ¿Listo? Todos. Pero el tema de la interdisciplinariedad te permite que tú estés con un ingeniero, con un abogado, con un administrador, con un economista, con un sociólogo, con un psicólogo, y todos, absolutamente todos, en son de algo particular, o sea, un objetivo en particular, todos están botando ideas para que tú puedas alcanzar ese objetivo. Y cada uno de ellos te plantea, que está muy asociado a los sesgos, que me dice, lo vamos a hablar más adelante, que hace que también abras la mente en diferentes direcciones y puedas trabajar en función de alcanzar tu objetivo basado en riesgos, pero desde diferentes puntos de vista. Y eso, o sea, eso te alimenta la cantidad de información que puedes recolectar de una manera que tú no te imaginas. O sea, si tú tienes la posibilidad de hacer este tipo de trabajos en conjunto, vas a salir más que satisfecho, pues por la cantidad de información. Mire, yo he tenido la oportunidad de hacer esto en grupos donde obviamente hay demasiada confianza, porque eso que decimos nosotros aquí en Colombia, nos sacamos los trapitos al sol, en el sentido de que el economista o el administrador le dice al gerente y al dueño de la empresa, estamos fallando aquí, 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 por estas decisiones que se tomaron acá, allá y acullá, y por tanto recomendamos que se haga esto, esto, esto y esto. Y terminan la reunión, todos terminan de amigos, entonces todos salen felices y me coge el dueño de la empresa y me dice, donde estuviéramos en otro escenario, fulano, sutano y merengano ya no estarían trabajando con nosotros. Y yo digo, uy, o sea, mejor dicho, aquí hacemos una catarsis tan deliciosa en la cual la gente sale satisfecha en el sentido del tratamiento de sus propios riesgos. Todo esto ayuda tremendamente a que tú amplíes estos escenarios de riesgos y pienses en función de los riesgos para alcanzar o no tus objetivos. Hugo, pero mira, nosotros todos, y yo estoy seguro que muchos de los que nos están acompañando se han enfrentado a esta misma situación, y es que muchas veces ese trabajo, ese reto colaborativo,
para poder construir la integralidad tiene, a ver, hay tres momentos: pensar, decidir y hacer, ¿cierto? Y en Colombia, bueno, en América Latina tenemos muchas iniciativas, pocas acabativas. Sí, eso es un mal endémico de América Latina y de nosotros. Pero cuando hablamos de administración de riesgos y seguros y hablamos de gestión de riesgos, son dos niveles que parece que entraran en contraposición y son en realidad complementarios. Tú hablas de la revolución de los riesgos y el subtítulo que pusiste, que es administración de riesgos y seguros, yo te lo debatiría, porque en realidad, más que administración, estás invitando a la gente a que haga gestión, pensar, decidir y hacer. Ok, pero no vamos a poner en entredicho el nombre de tu libro, ni más faltaría. Es una irreverencia que me permites porque soy tu amigo. Eh, pero ¿a dónde quiero llevar el planteamiento? Y es en las brechas que hay entre el pensar y el decidir, y la brecha que hay entre el decidir y el hacer, tú lo dijiste ahora y lo anunciamos temprano, está poblada de sesgos. Poblada de sesgos. Sí, El señor. sesgo del producto terminado, el sesgo y la incompetencia, el sesgo de la responsabilidad, un mundo de sesgos. De hecho, en el libro de Dovelli hay un tratamiento largo sobre el tema de sesgos, pero tú también lo abordas en tu libro, puede que no tan nominal, pero de todos modos, hablemos de eso, los riesgos entre pensar y decidir y entre decidir y hacer en función de los riesgos. Sí, yo le llamo en el libro, le llamo la burbuja personal. La Sí, burbuja personal es una burbujita, imagínense una burbujita en la cual todos andamos caminando por la calle y es la que nos permite, lo que tú mismo dices, tomar decisiones. ¿Listo? Yo voy a tomar decisiones con base en mi burbuja. Entonces, los que tienen una burbuja muy oscura, casi que les toca frotar para poder ver, toman decisiones diferentes ante el mismo hecho, ante la misma circunstancia. Y pasa, por ejemplo, los inversores en bolsa. Van a meterse a comprar algunas acciones y están los dos metidos viendo la misma acción, el mismo comportamiento, las velas japonesas, tiene y el uno se lanza de una y compra y el otro dice, no, 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 ¿qué hiciste? No, espérate, ¿qué estás haciendo? No, todavía no era el momento. Dios mío, vende, vende. Viendo lo mismo, estudiaron la misma escuela, o sea, ven las mismas velas, pero toman decisiones diferentes. ¿Por qué? Porque su burbuja personal hace que vean la circunstancia de manera distinta. Sus miedos, sus temores, sus pensamientos, eso se le debe a la familia con que creció, al grupo de amigos con los que anda, al papá que es súper arriesgado y la mamá que es súper calmada, que como que no da un pie adelante sin que el otro esté, mejor dicho, supremamente bien puesto en la tierra. Depende del partido político, depende del equipo de turno. O sea, hay una serie de circunstancias que hacen que tú tomes decisiones. Entonces, eso es la burbuja personal. Con cuanto más información tengas, tu burbuja viene siendo más oscura o más clara. Pero lo triste del tema es que a la larga existen, yo no me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero existen tres verdades. La tuya, la mía y la verdad. Y queda uno como que miércoles, ¿dónde estoy yo? O sea, porque yo puedo creer que tengo la verdad absoluta y puedo convencerlos a todos de que, mejor dicho, el riesgo es y esto y da y consigues pero es mi verdad, ¿sí? Y cuando yo tengo que tomar una decisión con base en riesgos, yo hago el ejercicio que Carlos les está contando, o sea, que Carlos le está diciendo, yo tengo primero que imaginarme, yo voy a hacer una silla, primero me la imagino, primero la pienso, luego la llevo al papel, o sea, la diseño, hago el diseño de la silla y luego la construyo. Yo no me imagino la silla y luego voy y la construyo, que era lo que decía Carlos, me voy directo a la construcción y después me queda chueca y me pasa lo que le pasaba al Chavo del 8, rompiendo patas a ver cuándo por fin me queda
bien nivelada, porque parto una pata y vuelvo y se desnivela y parto la otra pata y la otra, y cuando quiero ver, la silla está en el piso, soy estilo japonés, silla estilo japonés, sin patas, ¿sí? Porque mi burbuja hace que yo esté cambiando constantemente de decisión o sea muy terco en mi decisión. Y eso hace que, vuelve y juega, cuando tú estás tomando decisiones para sacar adelante un producto, un servicio, para que tú digas lo que se tiene que hacer en una reunión, para que se tomen decisiones de acciones que se deben tomar para, no sé, lo que quieras hacer, pues hace que de pronto te demores un tiempo más, te demores un poco menos. El hecho de esperar resultados de una investigación, el hecho de tomar decisiones sin esperar resultados, el hecho de juzgar a la gente sin pruebas, porque no hay pruebas para tomar las decisiones o para decir que tal persona va a fallar o no, pero o el que espera todo el contrario, toda la investigación y dice, Michael Jordan no va a fallar. ¿Por qué? Porque en el 99% de las veces en este tiro nunca falla. LeBron James no va a fallar. ¿Por qué? Porque en el 99% de este momento, en estas circunstancias de tiro, no falla. Perdón, la cuña de baloncesto, lo que más me gusta, entonces me sirve para el ejemplo. Entonces, eso hace que tú cambies la forma como tomas decisiones. Ahora, y tú puedes decirlo muchísimo mejor que yo, el tema de cómo se comporta el cerebro, la programación neurolingüística, el tema de decir si yo soy muy reptiliano, entonces pienso solamente en comida y con comida yo digo sí a todo, o soy muy límbico y entonces las emociones, si a mí me regalan una chocolatina y mejor dicho, si yo fuera mujer te lo diera, sí, o sea, como dicen por ahí, o entonces no, yo soy muy de la neocórtex y entonces mis pensamientos son racionales y es que Hugo está diciendo mentiras y yo tengo que demostrarlo y voy a buscar cómo lo demuestro. Entonces esas circunstancias hacen que vuelve y juega tu burbuja personal cambie y haga que cambien tus decisiones. Entonces mi recomendación ante esos temas siempre de burbujas, lo explico mejor, con mucho más profundidad en el libro, pero la idea sería, una de las tácticas es que tú puedas comprobar absolutamente todos los hechos que quieres, de los que quieres hablar o de los que tienes que tomar una decisión. Yo sí estoy de acuerdo con la neocórtex, yo sí estoy de acuerdo con las personas que les gusta razonar al momento de tomar una decisión, porque te acerca, y era lo que decías hace un rato cuando miramos las metodologías cuantitativas, te acerca un poco más a la realidad de lo que puede pasar, porque desde el punto de vista cualitativo tenemos el problema de que dependemos de la opinión de las personas, y vuelve la burbuja a hacer de las suyas, a hacerte tomar decisiones sobre cosas que muy seguramente ni siquiera han pasado, no van a pasar y mejor dicho. Yo creo que eso es ahí como para concluir. Ahí tenemos una situación en esas brechas entre pensar, hacer y entre hacer y, entre pensar y decidir y entre decidir y hacer. Hay un tema que nosotros hemos trabajado mucho, lo hemos estudiado y hemos hecho una doctrina interesante alrededor. Pues la gente dice que interesante. Yo la verdad no podría calificarlo, pero acerca de la serie entre lo que piensas con tu memoria reptiliana, como lo acabas de decir, o sea, todo el tema de la experiencia previa, el conocimiento previo y tu memoria genética, que lo traes en la retrospectiva, eso que traes al presente para poder sesgar o tomar una decisión, ahí sí viene el tomar decisiones, pero yo tomo decisiones cuando veo las cosas en perspectiva. Y yo me estoy disfrutando ahora mucho unos podcasts de un psiquiatra argentino, un psicólogo y psiquiatra argentino, sobre aprender a pensar. Y en ese aprender a pensar, que es una cosa interesante, él dice, el profesor Manés, habla sobre la perspectiva y la necesidad del miedo como herramienta para sobrevivir. Entonces, cuando yo tengo miedo y si el miedo se vuelve patológico, pues entonces yo me vuelvo muy aprensivo frente al riesgo, ¿sí? Y en esa aprensión frente al riesgo, pues entonces esa percepción de el temor la vacias en la decisión y entonces tú te retraes completamente. Alguna vez lo hablamos con Carlos Mauricio Moreno, en que cuando aparecen los riesgos emergentes y como no hay mucha información, pues los compañías de seguros se retraen
¿cierto? Se reservan porque dicen, no, esperemos a ver qué pasa aquí para saber cómo vamos a proceder. Pero en ese cómo vamos a proceder, entremos en materia de la valoración. Tú en el libro hablas sobre matrices de riesgo y hablas sobre el plano de riesgos. Eh, mm, hemos conversado mucho para llegar a este momento. Compartíamos algunas cosas, algunas experiencias que no vienen al caso pues mencionar aquí, pero ¿qué tan anacrónicas están volviendo las matrices de riesgo? Pues eso es básico, ¿no? O sea, ese anacronismo es básico en la toma de decisiones, en ese análisis y esa valoración de riesgos. O sea, por ejemplo, pongámonos a pensar en Hidroituango. Entonces, pensemos en Hidroituango. Voy a hilar muy delgado, pero vamos a tratar de hacerlo, para hacerlo muy práctico. Y entonces nosotros buscamos para determinar cuánto podría ser la cuantía de la pérdida en dado caso que Hidroituango fallara en ese momento en que estuvo a punto de fallar ya hace 1 o 2 años. Y digamos que vamos a buscar ese valor de impacto. ¿Y qué hacemos? Entonces era lo que les contaba hace un ratico. Busquemos un ejemplo pasado a ver que se parezca. Ok, y llegamos a Italia. Entonces llegamos a Italia, encontramos una represa de estas que sí se rompió. Ah, que se llevó por delante 200 y pico de mil de vidas. Ok, que arrasó con tantos pueblos, que acabó con tanto comercio, que hizo. Ok, perfecto. Entonces nos traemos ese ejercicio de esa represa de Italia hacia el caso Hidroituango y armamos ese panorama de impacto, de peligro, de esa contabilización de cuánto se podía perder en caso tal a Hidroituango le pasara. Y me imagino ese ejercicio tan terrible que tuvo que haberse hecho para que hoy día puedan decir, creo, si no estoy mal, no sé si me puedo equivocar, pero Mapfre tiene un récord prácticamente en reservas de siniestros por culpa de Hidroituango. Ahora, imagínense otro caso un poquito más icónico. Hablemos de las Torres Gemelas. Cuando se hizo el análisis de pérdidas máximas de las Torres Gemelas, en ese momento se estudiaba que solamente en dado caso tal las torres fueran afectadas por un acto terrorista, solo se perdería aproximadamente el 10% de una torre. La historia después de ese cálculo que hace 40 o 50 años atrás nos demuestra que en el 2001 eso estaba totalmente desfasado de la realidad. ¿Por qué? Porque los expertos del momento pensaban en ese entonces, en ese evento pasado y hacía 30 o 40 años, que creo que fue un carro bomba que le pusieron a una de las torres, En en el ese cálculo. 93, fueron 8 años antes del 2001, fue en el 93, Ok, agosto. perfecto. Imagínate, se hace ese cálculo, mira, te aseguro que en ese momento esos expertos en riesgos, cuando hicieron ese cálculo, nadie le objetó. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando se hicieron los escenarios, a nadie en esa sala, en ese lugar, esa aseguradora, todo el marco que tú quieras, se le ocurrió que se le iba a estrellar un avión a una torre. Mucho menos 2 aviones. Nadie en ese momento se le ocurriría. ¿Qué pasa después de eso en el pensamiento de la gente y el tema de lo que tú estabas diciendo hablando del miedo? Muchas de las personas que empezaron a construir edificios de gran envergadura, altos, ¿sí? Icónicos, nuevos edificios altos, rascacielos, empezaron a construirlos blindados. ¿Por qué? Porque qué tal otro avión venga y se estrelle. Algo que tal vez nunca más vuelva a pasar. Pero la gente empieza a construir con base en ese evento pasado. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? De acuerdo pues a los estudios que hace un experto en riesgos. Vaya usted y dígale a la gente en Dubái, oiga señores en Dubái, vamos a construir todo blindado por los aviones. No, en Dubái se van a reír porque les van a decir, perdón, pero es que a mí lo que me importa es que mi edificio no se caiga por culpa del viento. No porque se estrelle un avión, es el viento lo que a mí me importa y además yo quiero ser campeón en edificios altos. Así que a mí no me venga un edificio en cuanto más pesado, más difícil hacerlo más alto. Entonces, no. A mí póngamelo flexible y pare de contar. A mí nunca se me va a estrellar un avión acá. La pura forma en la cual la persona asocia el riesgo, cómo asocia su valoración, cómo tiene en cuenta su probabilidad de ocurrencia. Para allá no hay una ocurrencia de una circunstancia como la que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos sí puede pasar, para ellos creen que puede pasar y ellos siempre van a estar pensando en cómo defenderse. O sea, esas circunstancias hacen que estemos tomando decisiones desde diferentes perspectivas. Ahora, yo a veces, a mí me da miedo
hablar de riesgo con base en el miedo, porque desgraciadamente el miedo es el que nos hace tomar decisiones, perdón la palabra, de pronto suena un poco fea, estúpidas. O sea, a veces el miedo nos hace, como tú lo decías hace un momento, retraer en una circunstancia que tenemos controlada. O sea, por eso es importante el tema de la amenaza y el peligro. No le gastes, pero hay que controlar. Entonces, si yo tengo mi cabeza bien controlada en la amenaza, pero está que se materializa el riesgo, yo me contraigo, pierdo, porque dejo de tomar decisiones que debería tomar en pro de alcanzar mis objetivos. Nuevamente lo digo. Entonces, eso hace que seas más fácil de manejar. Es más fácil que tú tomes decisiones con base en lo que piensan los demás, con base en las burbujas personales de esos terceros, a veces incluso en contra de tu propia voluntad. Y eso asusta, porque entonces ya cambiamos el chip. Entonces ya no hablemos de riesgos y de lo que puedes ganar y perder, sino hablemos de miedos. ¿A qué le temes? Y entonces de pronto alguien que venda seguros de vida venga y diga, acuérdate que te puedes morir y vas a dejar a tus hijos en la calle. Miedo. Entonces, claro, pues obviamente en ese miedo de no dejar a mis hijos en la calle, pues yo compro la póliza de vida, para que si me muero mis hijos no queden en la calle. Miedo. Pero si eso se vuelve algo general y todo el mundo empieza a trabajar sobre el miedo, pues hombre, entonces ya nos volvemos, yo tengo un amigo que decía, entonces vivamos en la cultura del terror y así sí nos van a comprar todas las pólizas de seguro. Y pues a mí por eso me da miedo hablar de miedo cuando hablamos de riesgos. Los invito a que escuchen, son unos podcasts que están ahora puestos en Spotify. Se llama Pensar de Nuevo. Es Facundo Manés. Son 6 episodios bien interesantes alrededor del tema de pensamiento, que cuando ya uno que está sesgado por el tema de riesgos, pues uno los escucha, los va acomodando al tema de pensamiento basado en riesgos y es bien interesante. Es un consejo para todos nuestros invitados. Bueno, son las 6 de la tarde y este conversatorio es hasta las 6:30, pero aquí hay gente para hablar. Está Hernán Avendaño, que acaba de levantar la mano, y bueno, esta conversación ya es entre Hernán y tú. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Hola, Hugo, mucho gusto. Hola Hernán, igualmente, muchísimo gusto. Bueno, yo he estado encantado con la conversación, ha sido muy, muy interesante el tema. Yo no soy experto en riesgo, soy solo como un lector ocasional y hablo a veces con personas que conocen del cuento, pero desde mi punto de vista economista, la primera discusión que tuvieron me llevó a un hecho que les voy a comentar y lo voy a volver un poco a eso que cuando hablaban de Dovelli, pues en el fondo lo que está hablando es de economía conductual. Y la economía conductual tiene un principio, entre muchas cosas, que plantea la irracionalidad de los seres humanos para tomar decisiones. Y esa irracionalidad la hace, es extremo la definición, pero la hace por oposición a al homo economicus de la economía, que tiene información completa. Lo que la economía conductual dice es, el ser humano no puede tener nunca información completa para tomar decisiones, ¿sí? Y eso pues se lleva obviamente a cometer errores en las decisiones y a tener sesgos en las decisiones que se toman. Entonces, me acordé cuando hablaban del riesgo cero, de hasta dónde llega la prepotencia humana, cuando cree controlar cosas como el riesgo o cree controlar cosas como el ciclo económico, y eso ocurrió en la realidad. A finales del siglo pasado hay un libro de Krugman donde dice los economistas creímos que teníamos dominados los ciclos económicos, pensábamos que las recesiones eran cosa del pasado. Y los financistas pensaron que tenían controlados los riesgos, porque habían diseñado titularizaciones de titularizaciones de titularizaciones, en las cuales combinando varias veces títulos malos con riesgos buenos, estaban reduciendo los riesgos de los títulos que emitían. Y tan así fue que las calificadoras calificaban los títulos como AAA, los bancos calificaban los riesgos de subprime, los calificaban bien y le daban plata a manos llenas a la gente. Los bancos son expertos en riesgos. Y las aseguradoras, que son expertas en riesgos, se inventaron una cosa que llamaban los CDOs, los CDS, los Credit Default Swaps, mediante los cuales aseguraban esos títulos que supuestamente no tenían riesgo. Y todo el mundo estaba feliz y encantado de la pelota porque dijeron, controlamos los riesgos, redujimos los riesgos, ya los riesgos no son un problema. Y luego generaron con eso la crisis famosa de los subprime.
Entonces, el tema este del riesgo cero, hasta dónde es una veleidad realmente, no solamente yo lo veo es como una utopía, de la misma manera que uno no puede controlar todos los riesgos que uno quiere tener, ni como empresa, ni como persona, por lo que sea, por el hecho de simplemente no tener la información completa y de no poder anticipar uno el futuro. El COVID-19, ¿quién se lo imaginaba hace 2 años? O simplemente en enero, ¿quién se lo imaginaba? ¿No? Entonces, era un poquito ese tema y quería como ponerlo a consideración, porque aquí se cumple otra cosa que es como un efecto, otro efecto psicológico que toma en cuenta la economía conductual, y es el efecto rebaño. No la inmunidad al rebaño, que está muy en boga, sino el efecto rebaño, que es fuente de los pánicos financieros, y los economistas lo explican desde hace mucho rato. Entonces, en cierta medida es como ese tema de que los riesgos hay que buscar la forma de controlarlos o de cubrirlos, pero no puede uno partir del principio de que los riesgos sean controlables totalmente, y cuando hay alguien con esa pretensión hay que tenerle miedo. Sí, es Así es, cierto, así es, es así es. cierto. Que me muerda la lengua si es mentira lo que estoy diciendo, pero precisamente eso lo digo en el libro, porque lo que pasa es que a veces a nosotros nos creen gurús, y entonces lo que nosotros decimos es ciencia, y ya lo que dijimos es ley, y nos tienen que creer. Le dedico un pedacito al tema de la incertidumbre, precisamente de la información, de lo malo que nos cae el no tener información o el tenerla toda. Eso es lo peor que nos puede pasar en el momento de tomar una decisión. Y en los temas como el COVID-19, que también lo hablo porque le dedico unos buenos apartados para explicar el tema de riesgo, es que lo malo es que sí sabíamos que iba a pasar. O sea, ese es el problema, sabíamos que iba a pasar. Lo que pasa es que como no sabíamos cuándo, entonces como que, no, fresco, tranquilo, dejémoslo para el próximo año. El próximo año lo miramos. ¿Por qué? No ha pasado. Tranquilo, hágale. El próximo año lo miramos y así no la pasamos, saltando de año en año. Y es que este tipo de eventos, por ejemplo, como las pandemias, como el tema del COVID, se presentaba cada 100 años aproximadamente. Ese es el ritmo, cada 100 años llevamos 118, más o menos 117. Una cosa así, una cifra así. O sea, ya estábamos a puerta de que algo así ocurriera, pero como no ha pasado, y esto es una invitación a hacerlo hoy para los que vivimos en Bogotá o cerca de Bogotá. Se supone que dentro de nuestros promedios ya debería haber ocurrido un terremoto en Bogotá. No quiere decir ahora que todos pánicos, pues vamos a dormir a un parque, saquen carpas porque esta noche va a temblar porque Hugo dijo. No, es para que estemos preparados, busquemos alternativas, sepamos qué hacer en dado caso algo así pasara. Eso es lo que nos invita. A mí personalmente, y yo sé que Carlos también debe tener ganas de hablar, el tema de conocer riesgos es prepararnos para el futuro, o sea, estar hoy con los pies en la tierra, reconocer los riesgos que tenemos y pensar qué hacer a futuro con respecto a esos riesgos. Es que los estudiosos del comportamiento, ahora que lo decía, lo que nos decía nuestro amigo, son dos conceptos básicos, y es que la memoria humana es como un archivo de Word. Es la mejor explicación. Es como un archivo de Word. Tú lo abres, lo editas, lo cierras y el anterior ya no existe. O sea, si lo editas, si no lo guardas y haces las versiones, guardas una versión sobre otra, pues el documento original ya no va a existir a la vuelta de 4 o 5 aperturas del documento y de ediciones, y le subes, le bajas, y finalmente lo que dijiste al principio de la historia del relato ya no va a ser lo que publicaste. Es lo que le sucede a todos los escritores, ¿sí? Cuando empiezan a escribir, hacen una historia y después dicen, no, esto no me gustó, lo voy a acomodar, entonces vuelve y hace, y finalmente terminas haciendo otro libro que no es el libro que tenías planteado al principio. Pero trayendo el ejemplo del libro, es la historia de la humanidad está escrita así. Entonces, claro, para nosotros el tema de las pandemias las teníamos la generación de los 20 y los 30 del siglo XX, tenían muy claras la existencia de las pandemias. Los abuelos ya casi todos están muertos, entonces ellos
no nos transmitieron esa historia. Y las pandemias más cercanas o las epidemias más cercanas que tenemos son las que nos relataban la Organización Mundial de la Salud en ébola y de pronto H1N1, pero fueron, digamos que, adecuadamente controladas y con unos cercos que se dieron adecuadamente. Pero fíjate, Pero la Carlitos, certeza de que las pandemias existen, eso sí es certidumbre. O sea, despreciar la certidumbre, que era lo que ahora decía Freddy, y que lo reafirmaba Luis Cachay en el comentario, que vamos a conversar con ellos, porque me parece que es importante la conversación, es certidumbre, incertidumbre, el debate siempre será ese, entre lo posible y lo imposible. Luis dice, una forma de enfocar la discusión es que la probabilidad es la manifestación matemática de la percepción humana acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. Y la percepción humana está acotada a la capacidad de percatarse y medir el impacto de los eventos. Comentario bien puntual, me parece que a eso merece un comentario de parte tuya. la verdad sí, porque mira cómo mezcla maestralmente el tema de la percepción, nuestra burbuja personal, con base en las posibilidades y las probabilidades de que los hechos ocurran. Y volvemos un poquito atrás y entonces decimos qué es lo que ha pasado en el mundo en eventos similares o en circunstancias similares, sucesos similares que me permitan calcular esa probabilidad. Porque la probabilidad se basa en hechos ciertos, en cosas que ya han pasado. Si no ha pasado absolutamente nada, nos vamos por el lado de las posibilidades. Y entonces nos vamos al sentido de la persona, de la opinión de la persona, de lo que siente. Y entonces nos vemos abocados de pronto a la ley de los grandes números y a hacer la misma pregunta cientos y miles de veces para tratar de encontrar esas tendencias y poder recalcular la posibilidad de que algo que uno cree que puede pasar pase. Yo no sé si fui muy técnico ahí a veces se me va la mano, a veces se me olvida, pero el hecho es ese, o sea, yo creo que uno debe tratar de calcular, pero vuelvo y repito, ese tratar de calcular, eso tratar de identificar ese impacto, esa amenaza, ese peligro, ese riesgo, te permite tomar decisiones más acertadas. Nosotros no somos máquinas, y también lo digo en el libro, nosotros no somos máquinas. Las máquinas son de ceros y unos, ellos pueden decir sí y no y ya, nosotros no. Mientras nosotros tengamos eso que llamamos el pálpito, esa corazonada, nosotros todavía podemos cambiar de opinión en el último instante con base en nuestra burbuja personal. La máquina no. La máquina dice hay un 51% de probabilidad. Me voy por el lado del 51%. No me importa. Yo soy máquina. A mí me programaron con un algoritmo y yo cumplo con mi algoritmo y me dice es así y lo hago. Nosotros no, nosotros los seres humanos tenemos esa ventaja, yo digo a veces es una ventaja sobre las máquinas de que podemos todavía cambiar de opinión en el último momento. Es lo que pasa con los carros eléctricos y el freno, ¿no? Y el freno asistido. Sí. Eso es algoritmo 1 y 0, o freno o no freno. Pero el que pone la intención, el maestro Carlos Castro Saavedra, un literato colombiano, decía que para reducir los homicidios no había que recoger las armas, lo que había que era educar el dedo que dispara el gatillo. ¿Sí? Interesante. Y es un planteamiento un poco poético, pero es real, ¿cierto? O sea, las armas están hechas para matar, no para disuadir. Entonces, lo que hay que domesticar es al hombre que dispara, el dedo que aprieta el gatillo y no las armas. Entonces, en ese mismo sentido, vuelve lo que acaba de plantear Freddy Osorio, que es la actitud del eso nunca ha pasado, cambia cuando ocurre el evento. Si un directivo piensa así, no le interesa gestionar sus riesgos. Lo hará cuando se vea afectado económicamente y se dé cuenta que la cura es más barata que el daño sufrido. Yo tengo ahí un comentario, y es que lastimosamente nosotros tenemos una lista de mercado de controles
Esa es otra cosa que quisiera que habláramos, y es, yo tengo para incendio, entonces yo tengo la red contra incendios, los extintores, la brigada de emergencia, o sea, tengo unas cosas preconcebidas como controles que aplican para este riesgo. Y tú lo planteas también en el libro, los controles, el tratamiento del riesgo. El tratamiento del riesgo debe partir en realidad no de una lista de mercado. Hablemos de eso, Hugo, para ya cerrar nuestra conversación y dejar que puedas conversar con todos nuestros invitados. Aquí Cristina también hizo un comentario. Sí, mira, yo creo que los tratamientos de riesgo son la verdadera esencia del riesgo, o sea, es esa última etapa de la administración en la cual tú decides qué es lo que quieres hacer con el riesgo. Y eso no es un manual, o sea, tú lo que acabas de decir es un ejemplo súper importante. Si yo le pongo a un estudiante que tiene una experiencia en el sector asegurador y sabe de tratamiento de riesgos, por ejemplo, contra incendio, utiliza exactamente las mismas palabras que tú acabas de usar. La brigada de emergencia, la red contra incendio y los extintores. Y entonces yo pongo a pensar a esa persona y le digo, venga, listo, sí, ya la tenemos clara para incendio. Le voy a preguntar algo, ¿y terremoto? Terremoto, no, pues, no, ya sé, normas de sismorresistencia. Y ya, no hay otra opción. Y eso, y entonces yo le pregunto a la persona, bueno, perfecto, normas de sismorresistencia, te la acepto, te la valgo. ¿Eso en qué me ayuda? ¿Prevención o protección? Es que, ¿por qué? Porque trabajamos bajo manual. Porque nos estamos evitando el trabajo de pensar si realmente eso es lo que yo necesito para el riesgo. Porque hay redes contra incendio que en un almacén de 20 metros cuadrados, en los cuales la mercancía no vale ni siquiera lo que vale la red contra incendio, pues de pronto el que tiene que invertir en ese local no lo va a pagar. Y adicionalmente de pronto hasta le sale más costoso y tras del hecho el local no es de él. O sea, es el dueño del local el que debería pensar si quiere de pronto colocar una red contra incendio. Pero no, viene de manual. Hay que poner red contra incendio para el almacencito de 20 metros cuadrados. Y esas son cosas que incluso se tiran en el mercado. Porque digamos que también nos volvimos en esa costumbre de exigirle al cliente cosas que no puede, como la red contra incendio. Entonces, porque la norma NFPA de Norteamérica dijeron que hay que poner red contra incendio, ahora los inspectores en Colombia les encanta la NFPA y dice, tiene que cumplir con la 82, con la 71, con la... Oiga, espérate, sí, tal vez, pero hay que analizar y volvemos de pronto un poquito atrás a lo que tú estabas mencionando del tema de los objetivos y de preguntarle qué es lo que le importa al cliente y darnos cuenta que, perdón, pero la red contra incendios no es lo que más le importa. Por lo mismo, porque nos volvimos ingenieros de manual. Quiero saludar. Mariano Santiago Alba Reyes tiene la mano levantada. Mariano, ¿cómo estás? Hola Mariano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo, Carlos. Interesante las ponencias y el intercambio de ideas que están haciendo. De repente yo más que pregunta, como para seguir con el debate y poner en contexto, los seres humanos todos los días tomamos decisiones, desde simples hasta complejas, pero al final yo creo que las complejas parten justamente de lo simple. En ese aspecto, toda nuestra vida, todos los días debemos pensar el riesgo como parte de la solución, pero parte de inherente a tu vida, o sea, desde que despiertas hasta que llega la noche, eso no te hace de repente soldado o esclavo de riesgo, o sea, estoy llegando a un extremismo, es el comentario de repente que hago. Y lo otro sería nosotros a veces tomamos riesgo en función a lo que sentimos, somos seres humanos, a nuestros sentimientos. Aquellas personas que a veces lo han perdido todo, decir, bueno, si ya lo he perdido todo, me da igual qué riesgo voy a tomar, porque como lo he perdido todo, ¿no? Estamos en lo mismo. Y no ocurre lo contrario, ¿no? A veces los más jóvenes dicen, tomar riesgo es sinónimo de miedo, pero al final esa es la idea, nos vamos a acabar que toda nuestra vida vamos a estar en riesgo con diferentes enfoques. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Mariano, muchas gracias. Sabemos que estás en un atasco. ¿En qué parte de Perú estás, Mariano? ¿En Lima? Lima, Perú, capital. Estoy efectivamente con un tráfico ya debes estar en un atasco miedoso, pero gracias por acudir a esta conversación. Ya sabes, todos los
jueves a las 5 de la tarde estamos conectados y ahí vas a tener siempre la invitación. Hay una intervención que quiero resaltar, que es Carlos Santa Cruz, que es un oficial de cumplimiento que trabaja en el sector cooperativo y nos visitó por primera vez, creo, en nuestro conversatorio. Dice, excelente las ponencias de Carlos y el autor del libro, soy oficial de cumplimiento del LAF, del sector cooperativo, que aplica otra metodología de gestión para su administración, pero coincide humildemente en que el riesgo cero no existe, pensando que todo riesgo es incierto. De todas maneras, muchas gracias por permitirme participar en el conversatorio desde Paraguay. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Carlos Santa Cruz, que se conectó desde muy temprano. Este es un espacio para todos, esto es una comunidad de conocimiento, esto no tiene ningún sesgo comercial. Aquí lo que queremos es poder invitar expertos como Hugo a hablar, permitir la participación de todos ustedes. Esto queda grabado, siempre lo colgamos, lo ponemos en el blog de la página web de Zona Segura. Ahí van a encontrar todas las grabaciones de todos los 40 y pico de conversatorios que hemos tenido y los pueden reproducir, bajar, los pueden compártanlos con sus coequiperos. De esto se trata, es de ayudarle a la humanidad a ser menos lábil y menos arriesgada o más arriesgada, no sabemos todavía. Una última intervención, tenemos por aquí, si alguien quiere, Marlene Liliana Romero dice, coincido totalmente, mientras un riesgo es una posibilidad, un evento es un riesgo materializado, por lo cual la posibilidad es algo que puede ocurrir, conlleva un análisis de evaluación de probabilidad, ocurrencia de impacto que reciba. Muy bien. Luis Cachay, el cliente es un actor importante, sin embargo, los otros grupos, colaboradores, inversionistas, comunidad, gobierno son también relevantes. Hablemos de eso, hablemos de los grupos de interés, Hugo. Eso es súper importante. En la punta, yo no sé, a veces nosotros ponemos en el centro a los presidentes de las compañías. O sea, ellos son lo más de la compañía y creo que decía la pirámide de Maxwell, de qué es lo más importante dentro de la empresa y digamos que siempre la vemos así, ¿no? La pirámide y vemos siempre en la punta pues a las necesidades del inversionista. Y abajo, en la parte baja, siempre queda el cliente dibujado. O sea, ¿por qué? Porque el cliente tiene más contacto es con la parte baja, digamos, los que trabajan en el día a día en la operación. Entonces, hay una recomendación, en los libros que tú lees, yo también recomiendo de pronto El mito del emprendedor. Hay una que se llama la parábola, en la cual lo que busca es que tú le des la vuelta a la pirámide y dejes en la parte superior al cliente. Entonces decimos, vamos a satisfacer al cliente y vamos a buscar la manera. No estoy diciendo que el cliente tiene la razón, no. Estamos buscando es que el cliente... No, pues hay que darle gusto. Hay que darle gusto. Sí, exacto. Bien, esa es la... El cliente nunca tiene la razón, pero hay que darle gusto. No lo permita Dios, acaba con todo. Entonces, yo lo tengo arriba, lo pongo en el centro del círculo y empiezo a gravitar alrededor de él para que él siempre quiera comprarme. Era lo que yo decía ya hace rato, de cómo lo tengo yo satisfecho para que siempre quiera conmigo. Entonces, perfecto, cuando yo lo pongo en el centro, todos los demás gravitamos en relación a él, pues ahí están el cliente interno, que son los empleados, ahí está el pensamiento del inversor en qué quiere invertir, en cómo se guía a la alta dirección para el reconocimiento de las necesidades de la empresa, las necesidades en tecnología, las necesidades en infraestructura, en personal, en recursos, recursos esenciales como el agua, el aire, ese tipo de cosas, la tierra, qué es lo que necesitas dentro de la empresa. Y cuando tú tienes claro la satisfacción del cliente como punto inicial o final, pues, de tu organización, entonces esa es otra circunstancia que tú puedes analizar para descubrir dónde están los riesgos. Porque entonces yo reconozco a mi cliente, lo conozco tan bien que yo sé que si yo le pongo un tinte amarillo al producto, ya no me lo compra.
Si yo le pongo un sabor más amargo, ya como que ya no lo quiere. Que si le hago, lo pellizco, entonces como que ya no le llamo la atención, ya no me pone like en mis anuncios. Y eso hace que el manejo del riesgo se vuelva todavía más interesante, porque entonces lo miras en sentido del cliente. Ahora, para mí hay tres actores: cliente interno y externo, inversor, el inversor y todo lo que tenga que ver con procesos. O sea, esos son los tres puntos básicos que yo tengo que analizar, sobre los que tengo que hacer, tengo que monitorear en el momento en que yo quiera identificar y tratar riesgos. Muy bien, se nos acaba el tiempo y no nos quedan sino 5 minutos. Si alguien tiene alguna última intervención, los escuchamos. ¿Quién quiere levantar la mano y conversar un ratito? No nos quedan sino 5 minutos. Yo por ahí vi a Oscar Buitrago, quiero mandarle un saludo muy fuerte, me alegro mucho verlo. Freddy Osorio, que ha estado muy activo en el chat. Ah, sí. Freddy, Sí. prende tu cámara y que te escuchamos, qué bueno. Ya Carlos Mauricio Moreno también levantó la mano. Ah, esto ya complicó. Esto ya complicó. Me está poniendo complejo el riesgo, yo creo que no lo voy a asumir, voy a pagar. Freddy, te escuchamos. Ya, qué pena con ustedes que no tenía encendido el micrófono, ¿ya? Hola, ¿cómo estás? Sí, bien, gracias. No encendí la cámara porque estoy por el computador y no tengo cámara aquí, sino con el mayor gusto. Pero bueno, como el tiempo es cortico, quería aprovechar para decir, pues, dos cosas. Una, yo pienso que aquí hay un tema de cultura, ¿sí? Y cada país tiene un tema o un nivel de cultura diferente. Y en la medida en que se vaya como permeando de esa tecnología o de esas exigencias que le exige el mercado, asimismo los directivos, los dueños de empresas se van como concientizando sobre lo que se necesita tener en cuanto a medidas de protección o en cuanto a formación para su personal, ¿sí? Hace más o menos unos 20 y pico de años atrás, cuando las compañías de seguros, por ejemplo, eran de patrimonios nacionales, pues no se escuchaba hablar de las CNFPA. Cuando ya entraron las multinacionales a comprar las compañías, se trajeron sus normas internacionales, ya fuera europeas o de Estados Unidos, y ocurre exactamente lo mismo cuando, por ejemplo, una multinacional compra a una compañía nacional y se trae sus estándares internacionales para implementarlos, los cuales están en un nivel mucho más alto que el de Colombia, y es donde vemos compañías que de un momento a otro, cuando las compra una multinacional, pues elevan su nivel de calidad, elevan su nivel, digamos, de exigencia y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, es un tema de cultura y también quería reflejarlo un poquito. El año pasado, la Sociedad de Ingenieros en Colombia hizo una reunión para debatir precisamente esa problemática que se está presentando aquí en Colombia. Resulta que los aseguradores, cuando por ejemplo van a asegurar una bodega de 10.000, 20.000 metros cuadrados, donde se va a almacenar mercancía en estantería tipo supercarga, pues obviamente exigen las famosas redes contra incendio y las regaderas automáticas, ¿correcto? Y resulta que muchas veces se encuentra uno con bodegas que no cuentan con esos sistemas cuando debieron ser concebidos desde la etapa de diseño. Y en esa reunión de ingenieros, de ingenieros, argumentaban algunos asistentes lo siguiente, decían, yo sí en el diseño incluyo la red contra incendio, incluyo estos sistemas de protección que obviamente son sumamente costosos, ahora más se tienen que cumplir con normas internacionales, pero cuando le hago la propuesta al dueño del proyecto, claro, se encuentran con situaciones como, por ejemplo, ¿y cuánto me cuesta la bodega sin la red contra incendio? ¿Cuánto me cuesta la bodega sin ese sistema de protección? Entonces, muchos clientes o muchos dueños de proyectos, por lo que hablamos ahora de su pensamiento, les interesa es más que todo sacar adelante ese proyecto sin pensar en lo que realmente se necesita o lo que se debe cumplir en cuanto a medidas de protección con respecto a esa normatividad. Entonces, mientras tengamos ese nivel, digamos, de cultura, un poquito, ¿cómo le llamamos? A la antigua, pues se van a dificultar más esas cosas. Es por eso que hoy en día ustedes dirán, bueno, si las compañías exigen redes contra incendio para grandes bodegas, ¿por qué aseguran las que no tienen red contra incendio? Pues porque simplemente se quedan muchas bodegas sin asegurar y las compañías tienen que empezar a darle manejo por otros medios para tratar de mitigar el riesgo y vivir con eso.
mientras va evolucionando todo este tema, ¿ya? Bueno, ya, que ahí dejo mi aporte porque pues de pronto habrá otra persona que quiere compartir. Muchas gracias. Freddy, muchísimas gracias. Ya sabes, este espacio es para todos ustedes. Antes de que se cierre la grabación, quiero invitarlos. Dentro de 8 días vamos a tener a una de las personas más reconocidas en el concierto de América Latina en temas de resiliencia organizacional. Henry Peralta es una de las personas que ha trabajado más el tema de resiliencia en territorios, trabajó en la Organización de Naciones Unidas, en el Observatorio, en el Sismológico del Suroccidente, es una persona que ha escrito varios libros sobre resiliencia organizacional y sobre resiliencia en territorios también, y en gestión de riesgos de desastres y demás, y nos va a acompañar dentro de 8 días para hablar sobre este tema. Entonces, de una vez para que quede constancia, aquí los esperamos, les mandamos la invitación. Por favor, quienes no se inscribieron en la página web de Zona Segura, por favor, vayan a www.zonasegura.com.co y déjennos los datos para mandarles la invitación, porque yo sé que muchas personas entraron directamente con la dirección. Entonces, para poderles programar y dar el link de enlace, por favor, escríbanos o déjennos, por favor, su correo electrónico aquí en el chat y nosotros les simplificamos el trámite. Entonces, por favor, quienes estén interesados en asistir, por favor, déjennos el correo electrónico. Hugo, y como los que se quedaron tienen un premio, ¿cierto? Sí, señor, sí, Tenemos, señor. Nos tenemos están un regañando regalo. en el chat, Carlos, nos están regañando en el chat que porque no dejamos hablar a Mauricio. ¿Tú puedes creer? No, a Carlos Y el Mauricio peso de Mauricio que nos regañan en el chat por no dejarlo hablar. Dios mío. Un aporte muy sencillo y siguiendo con el ejemplo de las bodegas, ¿cierto? Y lo que ustedes hablaron muy claro. Prenda la cámara. Que todos, ¿está prendida? ¿Así? No se ve. ¿Dónde está? Sí, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Usted que me tiene bloqueado. Con el tema de los listados de los controles, muchas veces tenemos esos listados de controles y la gente implementa controles sin entender exactamente ese control, si es un detector, un control detectivo o es un control preventivo o es un control mitigador, ¿cierto? Y nos vamos por el manual y vuelvo al tema de los rociadores automáticos. Pues, ¿qué es más seguro? ¿Una bodega sin rociadores automáticos, pero perfectamente controladas todas las fuentes posibles de ignición? ¿O una bodega con una super bomba, super rociadores, ¿cierto? Y el riesgo de ignición disparado, donde voy a tener 3 o 4 incendios al año? Pues es mucho mejor el riesgo donde no hay la posibilidad de que haya una fuente de ignición, ¿cierto? Pero se quedan, como con el ejemplo que tú haces del chico, no, es que lo tiene que tener, es que es imposible, porque la NFPA, porque es que la NSR10, y porque el diseño, y porque esto. Oiga, no, lo que yo tengo que tratar de, si a mí se me activa un rociador automático, es porque yo ya tuve un incendio, yo ya tuve una pérdida. Y es mucho mejor invertir en controles, y es más económico, ¿cierto? Invertir en controles que me eviten que se me presente el evento. Pero nos quedamos cerrados, ¿cierto? A que no, es que los gringos piden rociadores. Ese sería mi aporte y que se puede extrapolar a cualquier tipo de control. Muchas veces los controles son súper sofisticados y hay controles muy sencillitos, ¿cierto? Que pueden ser muy económicos, más efectivos, ¿cierto? Y que los van a implementar de verdad. Porque ese es lo otro. Esos controles súper sofisticados normalmente decaen rápidamente. Conozco, y creo que más de uno de los que están en la audiencia ha visto redes contra incendio que cuando uno les va a probar no funcionan. ¿Por qué? Porque no les han hecho mantenimiento, porque cerraron una válvula, porque whatever. ¿Ok? Entonces, ese era mi aporte. Muchas gracias, Carlos Mauricio. Gracias. Muchas gracias, ¿cómo Carlos. vamos a hacer ahí? Carlos, ¿cómo vamos a hacer aquí? Yo quiero aquí que de verdad se lleven... ¿Cuántos libros? Medio libro, uno entre dos. Uno entre dos. O sea, de la página
de la página 1 a la página 77 y de la página 77 a la 172. Para que quede más parejo, los impares para uno y las pares para el otro, y listo. Ah, bueno, sí, eso, Claro. y después se cruzan Eso se juntan después, no sé. Bueno, no, vamos a hacer a través de un formulario que podemos descargar de Teams, que ya lo descargamos, permíteme un segundito. Vamos a ver en ese formulario un número de entrada y por el número de llegada al conversatorio, tú me das un número y te digo quién llegó en esa posición y esa persona se gana el libro. Si toca mandarlo a Paraguay, hermano, a Paraguay. Versión digital. Las promesas hay que cumplirlas. Menos mal que estamos con el auspicio de Zona Segura, si no, esto no sería posible. ¿Qué? Bueno, vamos a mirar cómo. Me avisa para darte el número. Listo, ya voy aquí. Aquí vamos a bajar el informe. Y esto, busquémoslo en... Listo. Entonces tenemos... no, esta es la de los que se quedaron después de las 6:30. Entonces dame un número, por favor. Dame un número, por favor. Ya, ahora sí. Dame un número, por favor, del 1 al 60. Del 1 al 60. Vámonos a la mitad de la tabla. 30, número 30. El número 30. Miguel Sanabria de Masi Energy Colombia es la persona que se va a llevar este libro, uno de los ejemplares. ¿Tenemos otro? Hágale, de una. Hágale. Ya me cogió contra la espada y la pared. Hágale. Hágale que no viene carro. Hágale que no viene Tenemos carro. 54 más, no se preocupe. Uno. Vamos por el número, vamos por los tempraneros, vamos por el 5. Pues tengo para contarte que es Carlos Santa Cruz en Paraguay. ¡Ay, sabía! Carlos Santa Cruz en Paraguay es la persona que está de número 5 en el conteo. Entonces, es la ley de Murphy. Es la ley de Murphy. Te lo vamos a mandar con todo el cariño del mundo porque esta es una comunidad latinoamericana y ni más faltaría. Esto es parte de nuestro compromiso. No tenemos un tercero por ahí, no. Ya se me acaban las ediciones. Se agotan las ediciones. Bueno, muy bien. Hugo, tus redes sociales, por favor, para que se pongan en contacto contigo. Claro que sí. ¿Cuáles son? @ Hugo Guzmán Useche. Usech, tú dices Hugo Guzmán Usech, @ Hugo Guzmán Usech. En mis redes sociales termina en CH. O en IES Consultores Group, @IES. Voy a anotarlas en el chat. IES, @IES Consultores Group. Por favor. Esas son prácticamente, me encuentran en YouTube, me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook. Ahí estamos todo el tiempo. El libro lo encuentran el que quiera colaborar con la causa. Estamos en Amazon. En Amazon. Se encuentra virtual, se encuentra también en físico.
Para Colombia sí lo tenemos solamente en físico en este momento, por Mercado Libre lo pueden comprar, o de pronto internamente aquí por intermedio de Carlos, si me quieren localizar también se puede hacer con muchísimo gusto. Y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla, muy feliz de verdad de poder conversar de estos temas que me encantan, y muchísimas gracias por su compañía. Nos vamos a volver a encontrar porque tenemos mucho tema de que conversar, Hugo. En el último trimestre del año te volvemos a invitar a ver cómo vas con tu segundo libro, porque esperamos que este no sea solamente el primero y el último. Muchas gracias a todos. Alex Núñez, Ana Gabriela, Aristides Mucio, nos encanta que estés restablecido. Danilo, que nos frecuenta mucho. Elizabeth Osorio, que nos ha visitado varias veces. Franklin Rendón, que es un seguidor, un alumno a quien estimamos muchísimo. Hernán Avendaño, que tenemos una conversación pendiente sobre el contrato social. Isabel Casares, nuestro saludo especial, ella siempre se trasnocha con nosotros. Isabel desde Madrid. Está Jason, está Jessica, está Jocelyn Carolina Osorio, está Judith, está Luis Humberto Sánchez, que también nos acompaña muy recurrentemente. Mercedes Bonilla, en esta oportunidad no te tocó libro. Mercedes se hizo acreedora a un libro cuando hicimos el lanzamiento del libro del doctor Osvaldo Restrepo. Ramiro Ernesto Peretel, Roger Quispe, que estás desde Lima, un abrazo especial. Sergio Alejandro, Víctor Manuel, Viviana, Jessica, muchísimas gracias. Elizabeth, muchas gracias por estar. Freddy, por tu intervención, muchísimas gracias. Carlos Mauricio, Hugo, feliz noche. Recuerden, síganse cuidando. Omar desde Panamá, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Resiliencia organizacional, al jueves 26, 5 p.m. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao Jessica, qué gusto verte. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.